Traders, ¿cómo están? Voy a estar dejando el análisis post mercado para lo que fue esta semana en el S&P 500, el Nasdaq, Bitcoin, y vamos a estar agregando el análisis y contexto macro de lo que sería el oro, ya que me parece un activo bastante interesante para analizar a nivel swing o por lo menos para hacer movimientos a nivel swing y analizar lo que es el contexto macro. Ya que bueno, se está dando un escenario que me parece muy lindo, digamos, como para tenerlo ahí en vista, porque veo que es un comportamiento que suelen hacer los bajistas. Vamos a arrancar como siempre con el contexto macro de lo que fue, o de lo que, sí, de lo que fue esta semana pasada para el S&P 500. Tuvimos más o menos hace unos cuantos días, sería la semana pasada, viernes de la semana pasada, si no me equivoco, tuvimos la apertura de la vela mensual de lo que es el mes de septiembre. Cada vez que tenemos una apertura de una vela mensual, yo les comenté en lo que fue la apertura de la vela esta de julio, yo había comentado que había que prestar especial atención cada vez que abría una vela mensual, ya que por lo general suelen hacer un movimiento, suelen ir a buscar una zona más, o sea, suelen ir a testear o a romper una zona, ¿no? Entonces, tuvimos hace más o menos una semana y algo, la apertura de la vela mensual de lo que es el mes de septiembre, la teníamos abriendo acá en esta zona y yo venía especulando esto, un rebote en esa zona de ahí, lo que sería máximo del mes de junio. Siguiente zona, si el mercado seguía bajando y no aguantaba en esa zona, que el mercado venga a buscar entre estos pivotes. Esto es mínimo de julio, tuvimos el mes de agosto abriendo en este punto y haciendo toda esta caída al final del mes, terminando de, digamos, recuperar por lo menos la mitad de lo que fue la vela. Este fue el movimiento del mes de agosto, fíjense que fue desde este punto hasta este punto, más o menos desde los 4.350 hasta los 4.600, un poquito menos de una subida de 300 puntos, así que un movimiento bastante interesante, ¿no? Y desde ahí, todo ese mes, después de venir bastante, no bajista, porque por lo menos hasta que el mercado no pierda 4.300 para mí, por contexto macro, acá están los compradores, estos serían máximo del mes de mayo, máximo de abril, máximo del mes de febrero, máximo del mes de diciembre y máximo del mes de septiembre del año pasado. O sea, esta zona que anteriormente era fuerte de los vendedores, acá donde estaba ubicada la oferta, ahora esa zona de ahí sería la zona límite o la mejor zona para compradores por contexto macro, ¿no? Que sería tan sencillo como zonas que anteriormente fueron resistencias mensuales, ahora pasen a ser soportes mensuales para que ataquen los compradores y que esto siga subiendo, yendo a visitar acá lo que fueron abril, febrero, marzo de 2022 y bueno, por fin ir a buscar lo que son máximos históricos del S&P 500, volver otra vez a lo que sería esa zona de ahí. Pero bueno, en fin, por contexto inmediato, entonces lo que teníamos que ir observando era que la vela esta nosotros la teníamos abriendo en este punto y técnicamente esta era la primera zona. Siguiente zona era esta zona de por acá, julio, barrida ahí ese punto, y cuando el mercado recupera esa zona teníamos estos puntos de testeos ya para lo que fue esta semana. Ahora vamos a pasar a lo que sería el contexto macro a nivel semanal. Bueno, a nivel mensual el mercado vino a buscar las zonas que tenía que buscar, digamos, zonas de compra, así que bastante viene comportándose como tenía que comportarse, ¿no? Los compradores tenían que actuar en esta zona de por acá. Luego, a nivel semanal veníamos, y ya acá es donde empiezan a complicar un poquito la estructura del precio, porque ya empiezan a haber un poquito de complejidad. Nosotros tenemos que estar pendientes de dos tipos de tendencia, ¿no? Vamos a tener una tendencia que va a ser la tendencia predominante, que es el contexto macro, el lado correcto, como hablaba Jesse Livermore, y por otro lado vamos a tener lo que es el contexto inmediato. Yo lo veo que sería un poco el movimiento que generan las instituciones, ¿no? Que entran más a especular, no tanto a revalorizar el capital en el largo plazo, como serían los dueños del negocio que serían los grandes fondos de inversiones, bancos, etcétera, sino que ya entran a especular en el día. Eso es un poquito lo que hacemos nosotros, trading intradía, entramos a especular, abrimos y cerramos operaciones en el mismo día, entonces nosotros seríamos especuladores, ¿no? Acá es donde entra un poquito contexto macro. Esto serían zonas mensuales, esta zona de acá sería la zona que por contexto macro tendrían que actuar los compradores, como les decía hace un ratito, máximo de mayo, abril, febrero, diciembre del año pasado. Zona de compradores, el mercado hace la tendencia alcista y esa caída fue una continuación macro. Este fue el contexto que le venía compartiendo los otros días. Se venía dando ya hace varias semanas atrás, mejor dicho, hace 3 semanas atrás estábamos en este punto de acá, testeando, y de ahí el mercado empezando a recuperar. Semana pasada teníamos el mercado abriendo en este punto, ya visitando el límite de lo que era este cuadrante. En este cuadrante acá fue donde el mercado venía en dirección alcista y finalizó la tendencia. De ahí el mercado hizo un retroceso para venir a buscar los que son este cuadrante, zona donde anteriormente estuvieron trabajando, y zona de liquidez mínimos semanales.
Desde ahí el mercado arrancó y empezó a recuperar zonas, empezó a testear alcista a nivel semanal y veníamos en esta dirección alcista. Este punto de acá sería la mejor zona de compra, porque a nivel técnico nosotros, por lo menos yo le comparto mi ventaja de que el mercado siempre empieza, digamos, tendencias luego de generar procesos laterales, y ya sean tendencias alcistas, tendencias bajistas, siempre el mercado por lo general no va haciendo procesos laterales, salen tendencia, y esos procesos tendenciales luego finalizan en proceso lateral nuevamente y así sucesivamente. O sea, esto es el movimiento básico del mercado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, o por lo menos qué le aconsejo yo? Siempre tener identificado cuáles fueron los procesos laterales. Acá, en lo que es vela semanal, no se nota tanto ese proceso lateral, pero por eso también recomiendo siempre enfocarse en un mercado, porque al nosotros enfocarnos en un solo mercado, estamos prestando atención y no se nos pasa por alto lo que viene haciendo el mercado o el comportamiento que viene teniendo días atrás, semanas atrás. O sea, prácticamente yo ya de operar hace 4 años, específicamente el SP500, porque cuando comencé estuve en las criptomonedas, pero 4 años netamente operando el SP500, ya es mucho tiempo que uno lleva observando, ¿no? Que ya estuve operando en esta zona, o sea, prácticamente estuve operando cada una de estas velas semanales, porque desde que comencé en este negocio, por eso hago énfasis y digamos, aconsejo esto, enfocarse en un solo mercado, porque lo que hace es que uno no se pierda lo que viene pasando. Conclusión, veníamos a nivel semanal de esa zona de ahí, y con esto que les explicaba, nosotros por venir observando este mercado ya sabemos que acá hubo un proceso lateral, que el mercado iba en tendencia, acá se frenó y de acá el mercado empezó una tendencia bajista. Entonces, en esa tendencia bajista vamos a tener fuerza alcista, pero tenemos que siempre prestar atención a dónde está el equipo contrario. El equipo contrario se encontraba en esta zona de ahí. ¿Por qué? Porque el mercado en este punto de acá fue donde se frenó, que si lo vemos a nivel técnico era justamente una zona muy importante, zona que había generado el freno de toda la subida desde 2020, que esto fue la caída del coronavirus. Tuvimos esta caída, colapso de los mercados acá, abril de 2020, y de ahí, desde ese punto, el mercado haciendo toda una tendencia alcista hasta que llegamos a finales de 2021, principio de 2022, y de ahí el mercado haciendo este proceso lateral en esa zona de ahí, y ahora vinimos a visitar justamente esa zona de ahí, o sea, la zona que finalizó toda esta tendencia, y de acá, si se fijan, de acá el mercado empezó una tendencia bajista hasta lo que fue más o menos, yo creo que acá recién empezó a dar las primeras confirmaciones de esta zona de por ahí, mínimos de marzo, mínimo de febrero, pero que digamos, básicamente desde acá había empezado toda esa tendencia bajista, el mercado subiendo y haciendo este proceso lateral micro, que es donde venimos rechazando ahora. Este proceso lateral se dio en testeo a este cuadrante que finalizó la tendencia de 2020-2021. Hasta ahí estamos, ¿no? De ahí vemos como el mercado hizo ese proceso lateral que a nivel micro, digamos, ahora lo vamos a ver en detalle, pero sería de ahí, proceso lateral, el mercado hace una tendencia bajista, mínimos semanales, o sea, toda la semana vienen ganando territorio lo que serían los vendedores, hasta que llegamos a la zona de liquidez, zona de los compradores, mínimos del 30 de junio, 23 de junio, y de ahí los compradores empezando a hacer nuevamente máximos mayores, empezando a recuperar, y esta semana teníamos a esta vela abriendo en este punto. Ya en este punto acá, esto era bajista, o por lo menos había una gran chance bajista, teníamos que ver que esto vaya a romper en un reingreso con intención a esta zona. Ahí podríamos decir que tenemos una recuperación para ir a buscar siguientes pivotes, ¿no? El mercado en esa zona no fue capaz de avanzar, y a nivel diario vamos a ver un poquito ese detalle. Fíjense, la zona donde el mercado se frenó, que fue justamente el viernes de la semana pasada, cuando abrió la vela mensual. Fíjense que esto fue el jueves, viernes, barriendo este pivote máximo del jueves, ya acá podríamos tener el freno el día miércoles, y mínimo del día jueves, día viernes haciendo un falso rompimiento y acá reingresando. O sea, acá ya tenemos un proceso lateral con su fuego en la parte de arriba, fuego en la parte de abajo y zona de test. Esa zona de test fue el día lunes, comienzo de la semana, y feriado en Estados Unidos, o sea, ese día fue un Labor Day. Desde ahí, ¿qué hace el mercado? Pierde ese cuadrante. Entonces, si el mercado sale de un proceso lateral, que es lo que nosotros operamos, la ventaja que yo le comparto, el mercado suele hacer tendencias, procesos laterales, tendencias alcistas, tendencias bajistas. En este caso, el precio rompe a la baja y nos genera una tendencia bajista. Esa tendencia bajista fue la que nos viene trayendo
en esta dirección esta semana, o sea, prácticamente esta semana fue bajista. Lunes, bajista, máximo mínimos menores. Martes, miércoles, máximo mínimos menores. Y el día jueves, día miércoles, primer freno. Esta zona de por acá, acá es una zona mensual de testeo, que sería esta zona de acá, que sería esta zona acá. Fíjense que este es el cuadrante, o sea, prácticamente el día miércoles, día jueves, ellos estuvieron testeando esta zona acá, a nivel mensual. Esto es mensual. Esa zona de ahí fue este testeo, día jueves. Entonces, día miércoles aparentemente fue el freno, día jueves el testeo a esa zona a nivel mensual. ¿Por qué? Porque acá abrió una vela mensual. Siempre que abre una vela mensual vamos a tener ellos yendo a trabajar una zona, soporte resistencia. Desde ahí, el día jueves y sobre todo el día viernes tuvimos un testeo en el lado derecho. Acá tenemos nuestra figurita, freno, falso rompimiento y testeo. Así que por el momento acá tendríamos ubicados, y si esto acá llega a romper esta zona con intención, acá tendríamos una confirmación alcista de que, digamos, los compradores frenaron acá, y yo me atrevería a decir que el mercado estaría otra vez empezando una nueva tendencia para ir a buscar por lo menos lo que son los máximos que nos trajeron hacia esa zona, ¿no? ¿Cómo sería esto? Si el mercado recupera con intención esta zona, yo esperaría un testeo a nivel swing para dejar correr, y ya no cobraría en esta zona de por acá, sino que yo ahí ya lo dejaría correr a los máximos de esa zona de ahí, más o menos una subida de 200 puntos. Eso sería lo que yo especularía si el mercado llega a subir hasta esa zona de por ahí. Y si el mercado se mantiene donde nos encontramos ahora, o sea, no es capaz de recuperar esa zona con intención, esta zona de acá, y sobre todo no pierde, porque acá también tenemos freno, falso rompimiento. Esta vela que abra el día lunes va a ser clave, porque si testean esa zona y no son capaces de romper este pivote, ahí ya no podríamos anticipar que el mercado vaya a buscar mínimos del mes de julio y esta zona macro de acá. Esto también serían pivotes semanales. También atentos, porque esta vela del día lunes, testeando esta zona, serían todavía zonas de compra. Ya si el mercado pierde esta zona de acá, ahí sí ya nos confirmaría la debilidad de los alcistas, y yo esperaría un falso rebote para irme en dirección bajista. Así que esa sería mi perspectiva para esta semana, trader. Eso sería el análisis del SP500. Ahora vamos a pasar a lo que sería el Nasdaq. Tengo un poco la voz media jodida, estoy engripado y estos días con movimiento que les compartía que estamos de mudanza, así que si notan la voz media rara es por eso. Nasdaq, veníamos a nivel mensual rechazando esta zona, que esto fue el mes pasado, ¿se acuerdan? Tuvimos toda esta caída y fíjense cómo lo que fue este mes terminó recuperando toda esa caída, abrió este mes actual y ya podríamos tener acá un testeo. Tenemos nuestra figurita, marcaje, falso rompimiento y testeo a la zona, que desde ahí, ya a nivel mensual, aparentemente podría haber cumplido la zona objetiva principal. Luego, a nivel semanal, tenemos algo parecido, proceso lateral acá es donde el mercado venía en tendencia alcista, acá hizo un proceso lateral que se ve más a nivel micro, sería esta zona de acá. Esta zona de ahí fue la que giró todo el mercado. El mercado venía en tendencia, acá hicieron un proceso lateral, falso rompimiento, testeos, falso rompimiento, rompe la zona y el mercado testeando en esa zona ahí, falso rompimiento. Y esto, o sea, a nivel semanal esto sería un patrón bajista. ¿Por qué? Porque tenemos falso rompimiento, continuación macro en cuadrante, falso rompimiento ahí, y esto sería un testeo. Pero ese testeo nosotros estaríamos viéndolo a nivel macro, y ya, por lo menos como yo lo veo, el contexto alcista, estos serían testeos mensuales para que esto siga subiendo, ¿no? Sobre todo por este proceso lateral del que venimos. Esto fue mayo de 2022 y salida de ese proceso lateral en mayo de 2023, o sea, un año prácticamente en una zona de trabajo y saliendo en tendencia. Así que esto sería, por decirlo de una manera sencilla, impulsos retrocesos alcistas, o sea, todos máximos mayores. Esto que sea así, marcaje, falso rompimiento, y estos sean testeos para continuar con la tendencia, es lo que yo especularía. Y digamos, a nivel técnico, de lo que estaría pasando, si el mercado pierde esta zona, la zona límite de los compradores andaría por acá y por acá. 14.000 sería la zona ideal. O sea, no, si el mercado pierde esta zona, estaría mostrando debilidad. Pero bueno, mientras estemos por acá, los compradores yo creo que acá deberían estar, y de hecho están ahí.
a nivel semanal, fíjense cómo desde que abrió esta vela hace 2 semanas, 3 semanas atrás, testeo, máximo mayores, mínimo mayores, desde ahí, y esta vela semanal por ahora también haciendo máximo mayor. A nivel diario, vamos a ver acá donde nos encontramos. Fíjense cómo ya teníamos acá ubicados los vendedores, veníamos en dirección bajista de este proceso lateral, marcaje, falso rompimiento, impulsos, retrocesos. Acá tenemos el freno, tenemos el falso rompimiento, los testeos, esa zona de ahí, esta es nuestra famosa figurita, marcaje, falso rompimiento, testeo y que esto siga subiendo, o en el sentido bajista lo mismo, marcaje, falso rompimiento y testeo para seguir en la dirección contraria. Entonces frena la tendencia, falso rompimiento, testeos, se va en dirección alcista, muestra que los vendedores acá no están, porque si estaban los vendedores en esta zona de acá, cuando abre esta vela diaria, ahí tendríamos que ver una caída del mercado, o sea, esta vela de ahí testeando estos puntos de acá, porque vamos en dirección bajista y dirección bajista. ¿Qué hace el mercado ahí? Hace una continuación macro, viene a buscar la zona donde estaban los vendedores y de ahí otra vez atacan los vendedores, pero no son capaces de romper la zona donde están los compradores, o sea, vienen el soporte y en el soporte están los compradores. Desde ahí empezamos a ver recuperación alcista, ya los compradores empezando a ir otra vez a la zona límite de los vendedores, que sería este cuadrante de acá, y desde ahí tenemos un pequeño rechazo. Acá tendríamos un proceso lateral micro que andaría más o menos en estos puntos de por acá y esta zona de acá. Este sería el cuadrante del mercado. Esa zona de ahí. Entonces, a nivel diario, esa zona de aquí sería como la zona inmediata, donde si el mercado no es capaz de recuperar esa zona de ahí, seguiríamos bajista, pero si el mercado recupera esa zona, ahí nos confirmaría, lo mismo que el S&P, recuperando este cuadrante, ya nos confirmaría de que el Nasdaq podría ir a buscar por lo menos estos máximos acá. Recuperación de la zona de los 15.500, 15.450 y ahí irnos en compra hasta esta zona de por ahí. Acuérdense, yo no soy experto, o por lo menos yo no me dedico a operar el Nasdaq todos los días, entonces este análisis es un poquito más para compartirle cómo yo analizaría, pero ustedes, digamos, tengan en cuenta que yo soy experto en el S&P500, o experto, digamos, yo hace mucho tiempo estoy operando el S&P500, entonces ese es mi mercado donde yo me muevo todos los días. En el Nasdaq yo le voy haciendo un análisis, pero digamos, este análisis es un poquito para que ustedes vean cómo analizar el contexto macro, ¿no? Cómo observar los pivotes y demás, ¿no? La idea de esto es compartirles por lo menos mi visión y que tengan un punto diferente, ¿no? Y bueno, yo para eso, para el Nasdaq, o sea, lo que les quiero decir es que básicamente analicen, digamos, ustedes también el Nasdaq, las zonas. Yo particularmente lo analizo así de esta manera sencilla, y este tipo de análisis es lo mismo que yo hago en todos los mercados, incluso para invertir en swing, en acciones, en criptomonedas. Entonces, esa zona de ahí, por ejemplo, fíjense, si de acá tenemos proceso lateral, sale en tendencia, acá tenemos proceso lateral, sale en tendencia bajista, desde acá, esta sería la zona límite de los compradores. El mercado pierde esta zona, ventas para seguir buscando mínimos, y si el mercado recupera este cuadrante de acá, compras para ir a buscar máximos. Eso sería de manera simplificada, ¿no? A nivel intradía. Luego vamos a pasar a lo que sería, vamos a comenzar con Bitcoin. Bitcoin es un poquito más lento. Yo cuando comencé a operar y hacer trading hace 5 años, un poquito más de 5 años, en 2018, yo ahí empecé a operar intradía en las criptomonedas. ¿Qué pasa? Las criptomonedas son un mercado muy nuevo, se le dice el lejano oeste porque es un mercado donde no hay regulaciones, entonces al ser un poquito nuevo, no tener regulaciones y al haber mucho lavado de dinero, es un mercado que no son tan estables. Entonces yo recomiendo que se enfoque más en índices americanos, pero para tener un contexto, ¿no?, de cómo están las criptomonedas, sobre todo porque yo les había compartido que este mercado venía de este rechazo de acá, lo mismo que el S&P500 mínimo, o sea, toda esta caída se frenó en mayo del año pasado y mayo de este año nos encontró acá arriba, o sea, proceso lateral durante todo un año, igual que el S&P500, trabajando. Abril sale de ahí de ese proceso lateral y empiezan a trabajar por encima de este cuadrante, o sea, tendríamos zona de compradores ahí a nivel macro y también el otro equipo. Disculpen, tengo la bola miseria, va a la garganta más que nada.
De ahí, o sea, vendríamos de este proceso lateral, entonces también estaríamos testeando este cuadrante bajista. Y habría que tener cuidado porque acá estamos rechazando de dos zonas importantes. Como los mercados son alcistas, yo especularía y por lo menos yo estaría buscando compras. De hecho, las compras serían acá, stop, atrás de esta zona, porque no es comprar y usar o no usar el stop, sino que siempre utilizar el stop para proteger nuestro capital. Entonces, mientras el mercado está aguantando por encima de esta zona, para mí serían compras. Si el mercado pierde con intención esta zona, ahí me confirmaría las ventas y ahí sería para soltar criptomonedas, shortear Bitcoin. Mientras el mercado se mantenga por encima de esta zona, esto serían zonas de compra. Zona de compra. Y si vemos que el SP500, la bolsa de Estados Unidos, tiene buena pinta alcista, es como lo que yo veo que vuelva a máximos históricos, entonces desde acá serían puntos para ir por lo menos zona media y ir a buscar máximos históricos. Eso sería lo que técnicamente tendría que hacer el mercado. Tendríamos que ver si Estados Unidos me acompaña. Luego, y bueno, acá a nivel mensual estaríamos testeando mínimos del mes pasado. O sea, estamos ahí testeando. Luego, a nivel semanal, fíjense cómo venimos ahí. Todas estas semanas, fíjense cómo vienen trabajando al tick. O sea, acá están los compradores, vendedores, ya tenemos acá falso rompimiento, test. Entonces, si esto es bajista, acá están los vendedores. De acá no deberían pasar. Ya si el mercado pasa de esa zona, ya me mostrarían debilidad los vendedores y ahí sería cuestión de esperar un falso rebote al cuadrante que generó esta subida, y ese falso rebote o falsa caída sería para comprar y irnos en confirmación, ¿no? A testear este cuadrante, y esto sería una continuación macro, proceso lateral, tendencia, esperamos una falsa caída y de ahí nos vamos en tendencia. A nivel diario, esto yo no le prestaría tanta atención, sobre todo para hacer swing. Pero para hacer intradía, zonas de venta y zonas de compra, estas zonas por acá. Luego vamos a hacer el análisis del oro. Bitcoin mucho no se movió, así que no hay mayores cambios. Y acá sí entra este mercado que lo quería analizar con ustedes, ya que me parece muy lindo la estructura que tiene técnicamente. Es un mercado que la verdad que está bueno para hacer, no sé si intradía, yo creo que más swing trading, dejar posiciones una semana, 2 semanas, o 2 días, 3 días, 4 días. Que bueno, básicamente vendríamos de 2011 a hacer toda esta tendencia. Desde acá el mercado del oro empezando a caer, tenemos freno acá en 2015, proceso lateral. Desde 2013 a 2019 salimos del proceso lateral, que tenemos tendencia. Esa tendencia viene a buscar este máximo. Tenemos acá rechazo de los vendedores. Ahora lo que fue 2020, o sea, coronavirus. Desde ahí el mercado, estos serían velas mensuales, vemos que desde ahí vienen rechazando y trabajando vendedores máximos mensuales, compradores perdiendo territorios y empezando a trabajar esa zona de vendedores, compradores trabajando acá. Esto ya es 2021, empiezan a ver un proceso lateral bastante marcado, vienen otra vez al máximo y acá es donde está la señal bajista que les decía cuando comenzábamos este video. Este es un comportamiento habitual que ustedes van a observar, que es que los vendedores suelen venir a trabajar a las zonas límite y el mercado no rompe los pivotes, se clavan los pivotes. Esto fue lo que pasó acá para marzo de 2022. Desde ahí tuvimos nuestra figurita, marcaje, falso rompimiento y testeos a esa zona de ahí. Marcaje, falso rompimiento, test. Y de ahí, todos estos meses, fíjense, un mes, esto es, sí, mensual. Mes de abril, bajista, mes de mayo, bajista. Junio, ¿hasta qué? Hasta el mes de octubre, justo la zona donde el SP500 había hecho el falso rompimiento. ¿Cómo es esto? Tendencia bajista, máximos y mínimos mayores, máximos mínimos mayores. Acá capaz que dan una falsa señal haciendo un primer máximo mayor, ¿no? Esta zona de ahí, pero al no hacer, perdón, mínimo mayor, pero al no hacer máximo mayor todavía seguiríamos en dirección bajista. Acá lo mismo, máximos, acá medio que ponen en duda y acá siguen haciendo mínimos, pero ya viniendo a trabajar a estos mínimos, que estos mínimos, si nos fijamos a nivel anual, fíjense qué zonas serían. Serían estas zonas de acá. Mínimo de 2021, soporte de 2021, falso rompimiento en 2022 y ahora a nivel anual estaríamos trabajando acá. Los vendedores y los compradores estarían acá. Entonces ahí podemos ver un poquito mejor cuál es esa zona que el mercado viene haciendo este falso rompimiento, mínimos anuales. Así que tuvimos
desde noviembre de 2022, diciembre de 2022 y ya comenzando enero de este año. Fíjense, marcaje, falso rompimiento, testeos, recuperando zona que anteriormente era resistencia, ahora pasan a ser soporte. Y fíjense, acá tenemos un proceso lateral que fue el que nos llevó a estos máximos anuales, que ellos vienen trabajando al tick, no vienen rompiendo al tick. Desde ahí rechazando el precio, y ahora vamos a pasar al marco temporal menor. Ya sabemos que los compradores vienen fuertes, porque simple y sencillamente venimos en impulsos máximos, hasta que llegamos acá. Pasa ahí, el mercado se frena en esa zona límite, y este es el comportamiento bajista. Llegamos a los máximos anuales y fíjense cómo el mercado no rompe. Desde ahí que el mercado no rompe, empezamos a detectar compradores, vendedores a nivel mensual. Compradores, vendedores, siguen los máximos mínimos mayores, acá empezamos a ver un pequeño desgaste, máximos mínimos menores, máximo, y desde acá el mercado no es capaz de darse la vuelta, no es capaz de girarse. A nivel semanal no se ve tan clarito, pero a nivel diario acá sí se empieza a ver cómo ellos ya empezaron a trabajar y a formar un cuadrante en esta zona de acá. Empiezan a vender, y acá empiezan a frenarlo los compradores. Fíjense la cantidad de días que ellos van trabajando al tick. Desde ahí, proceso lateral. Si esto rompe al alza, nos vamos en tendencia alcista a hacer máximos históricos en el oro, y si rompemos a la baja, nos vamos en dirección bajista a buscar otros mínimos. En este caso, siempre que vayamos en tendencia bajista, vamos a ir hasta una zona. En esa zona suele armarse un proceso lateral, eso es mi ventaja. De ahí, de ese proceso lateral, otra vez vamos a tener otra micro tendencia que, por lo general, nos van a llevar a trabajar un proceso lateral previo. En ese caso, ese proceso lateral previo fue este de acá, y de ahí el mercado devolviéndose, empezando a rechazar, ya poniéndose por debajo, y tenemos tendencia bajista, una subida, pero viniendo a testear esta zona de acá, que sería proceso lateral, tendencia, vuelven a hacer una continuación macro, y ahora los vendedores fuertes de nuevo. Esto sería igual que esto, proceso lateral, tendencia bajista, continuación macro para seguir con la tendencia. O sea, estarían repitiendo el mismo patrón, y acá veríamos un poquito de lo que es fractalidad. Lo que se ve en marcos temporales mayores se puede ver en marcos temporales menores, y esto como continuación macro tendríamos una dirección bajista. Yo acá en el oro estaría observando, estaría prestando atención a lo que serían zonas. O sea, primero, contexto macro, yo lo que veo es que hay fuerza bajista. O sea, los vendedores están acá, porque están vendiendo al tick, no son capaces de romper esta zona. O sea, los que están posicionados en venta acá todavía están cuidando su stop, y de ahí el mercado empezando a rechazar. Así que, en conclusión, los vendedores vienen ahí fuertes, rechazando esa zona, y esto, fíjense, acá tenemos la zona que tiene falso rompimiento. Esta estructura así a simple vista es bajista. O sea, es bajista por cómo vienen rechazando de ahí arriba. Y acá tenemos ubicados los vendedores más próximos. O sea, si hay fuerza bajista, de acá no tendrían que pasar. Compradores, por ahora tenemos esta zona de ahí que viene siendo una zona de test y que tiene un falso rompimiento. Esta zona de ahí. Así que si hay fuerza alcista que esto testea ahí y no sea capaz de romper este pivote, ahí yo empezaría a ver que los compradores están dominando con fuerza, y ya hay mínimo que rompan esta zona y nos vayamos a hacer máximos. Técnicamente acá están los compradores. Si el mercado pierde esta zona, ahí nos confirma, esperamos un falso rebote y seguimos buscando ventas, o sea, favoreciendo la dirección macro. Así que acá estaríamos en una zona interesante, una zona límite. Esas zonas de ahí son muy lindas para participar porque son zonas de quiebre, a nivel macro sobre todo, que confirman una dirección fuerte, digamos, alcista o bajista. Traders, les dejo ahí ese análisis. No sé cuánto habré tardado en este video, espero que les haya servido esta información. Creo que se les haya hecho un poco aburrida, pero bueno, la idea era compartirles un poco más en detalle, ¿no? Desarrollar un poquito más todo lo que es esta manera de ver el mercado. Bueno, cualquier cosa los invito a comentar en los comentarios, en la cajita de comentarios. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, cualquier cosa, me pueden escribir por ahí, traders. Les mando un abrazo y bueno, que estén muy bien, que tengan un excelente comienzo de semana. Un saludo, traders, chao chao.